¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando despertaste el día de hoy? ¿Hay algo en particular que te anima a despertarte? ¿Una pasión? ¿Un deseo? ¿Un motivo el cual vivir? Hoy tenemos un muy buen capítulo en donde trataremos de conectarnos con nuestro propósito de vida. Los invito a escuchar este excelente episodio de Coach Minimalista. Muy buen jueves para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos acá en Coach Minimalista, un espacio donde simplificando tu pensamiento puedes alcanzar tus objetivos. Hoy repetimos nuevamente la sección de entrevistas, esto lo venimos haciendo cada mes y hoy es un día muy especial porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, porque a mí me ha ayudado muchísimo en mi camino y sé que a los que están ayudando pueden también servirles de guía todo este tema del propósito. Y para hablar de propósito, traje un invitado muy especial, pero no quiero ser yo el que lo presente, sino tenemos acá a Francesc Miralles. Y quiero que, Francesc, cuéntenos, ¿quién es Francesc Miralles y por qué la gente debería escucharte? Bueno, Francesc Miralles, como todos los que nos están escuchando, es muchas cosas, es algo distinto en cada lugar. Pues cuando estoy con mi hijo soy padre, cuando estoy de viaje recupero el espíritu de cuando tenía 20 años y era un explorador. Y para el tema quizás que nos ocupa hoy, soy periodista y escritor especializado en psicología y espiritualidad. Y creo que de lo que vamos a hablar hoy es más bien de mi vertiente como antropólogo o experto en cultura japonesa, en este caso. Bien, me encanta. Incluso las cosas obviamente se mezclan y me encantó que dijeras eso de que soy un poco de todo, porque yo también me siento así y en este mundo donde la teoría de la especialización pesa tanto, es bueno reconocer que somos una mezcla de muchas cosas y transformaciones a lo largo de nuestra vida. Y en ese espíritu explorador, me gustaría empezar que nos cuentes un poco por ese viaje que tal vez hiciste hace un par de años que terminó en un libro fabuloso titulado Ikigai, el secreto japonés para una vida larga y feliz. Y quiero que me cuentes un poco de qué te llevó a hacer ese viaje y qué descubriste en él. Sí, de hecho yo a Japón había viajado ya muchas veces. Debo haber estado en Japón 8 o 9 veces en mi vida ya. Y en uno de los viajes que yo iba a Kioto para documentarme para una novela que se llamó Wabi Sabi, me presentaron a Héctor, que yo lo conocía por un libro que se llama Un Geek en Japón, que es una guía cultural que utilizan muchos viajeros que van a Japón por primera vez. Pues estuvimos hablando de ir a algún lugar, nos hicimos amigos y entonces ya en cada viaje que iba a Japón lo visitaba y nos veíamos, charlábamos y en una de estas decidimos que ambos queríamos ir a un lugar donde nunca hubiéramos estado y que fuera interesante investigar como periodistas para hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces, como él está casado con una mujer de Okinawa, su suegro le informó de que existía ese pueblo al norte, Ogimi, que lo llaman la aldea de los centenarios, y el suegro nos sugirió que nosotros que escribíamos libros fuéramos allí para intentar descubrir por qué esta gente en ese lugar concreto vive tanto tiempo y con tanta energía y con tan buen humor. Y ese fue el inicio de la semilla que nos llevó a estudiar sobre la salud en Okinawa, las condiciones de vida que se dan allí, su historia, la alimentación, las relaciones sociales y finalmente llegamos al Ikigai porque era una palabra que mencionaban muy a menudo en las diferentes entrevistas que grabamos con ellos. Muchos hablaban de un propósito vital y por lo tanto acabó dándole título al libro. Sí, correcto. Ikigai es una palabra que prácticamente tú pusiste de moda en el mundo entero, lo Bueno, cual, la palabra existía en lengua japonesa, pero tampoco en Japón se usaba en el sentido que la usan ahora, ¿no? En Japón nadie te preguntaba cuál es tu Ikigai, sino que eso ha sido a raíz del libro que se ha publicado también en japonés, que
ha entrado un nuevo concepto en el vocabulario en todos los idiomas, y que aquello que antes llamábamos misión, propósito vital, lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Tu rumbo, no sé, pues de repente se le ha puesto Ikigai. Entonces sí, puso de moda la palabra y el libro, para nuestra sorpresa, se tradujo enseguida a muchos idiomas y descubrimos que estamos en un tiempo en el cual, con toda la inestabilidad que hay y los cambios y las crisis y que nadie sabe hacia dónde va el mundo, ahora más que nunca es muy importante saber hacia dónde vas tú, porque si estás en medio de un naufragio, pero tampoco sabes dónde está tierra firme, pues estás peor, ¿no? En ese sentido, creo que vivimos en los tiempos del propósito vital, en el cual cada cual está buscando su Ikigai y se está recolocando en este mundo cambiante en el que nos encontramos. Tal cual, tal cual. Y muchas de las personas que nos escuchan creo que están en ese proceso de encontrarse a sí mismo. Y el Ikigai me parece una muy, muy buena herramienta de poder llegar a conocernos más. Pero tratemos de explicarle a la gente que nos escucha y que nunca ha oído el término específicamente qué sería Ikigai, cómo se encuentra, cómo se come esto. Sí, Ikigai, pues mira, podemos ver un poco cómo se compone la palabra. Iki es vida, Gai es merecer la pena, por lo tanto sería una vida que merezca la pena, y lo podemos traducir como propósito vital, aunque con Héctor en el libro también usamos un par de traducciones más libres que nos dio la gente, que una era el motivo por el que te levantas de la cama, o incluso había un anciano que nos decía que Ikigai es el arte de estar felizmente ocupado, o sea, el arte de estar activo en algo que te gusta y que te da sentido y que te da energía y ganas, ¿no?, de vivir. Entonces, eso sería el Ikigai, básicamente. Hay gente que ya lo tiene, que ya sabe cuál es, que lo sigue, los menos, y lo normal es tener que buscarlo, o que incluso hayas tenido un Ikigai, una pasión en una parte de tu vida, y que eso puede haber terminado y que estés buscando el siguiente o iniciando otro nuevo, ¿no? Porque a veces el Ikigai está escondido dentro de uno mismo, y con la vida que llevamos de prisas, obligaciones, compromisos, nos olvidamos de prestar atención a todo eso. Y ese Ikigai debería estar presente en todo momento. Es decir, por ejemplo, ¿debería ser mi trabajo necesariamente? No necesariamente, porque hay Ikigais que no están vinculados al dinero. O sea, lógicamente, si tu Ikigai es vender coches, eso tiene una relación directa con el dinero, pero hay gente que tiene un Ikigai en la meditación, en escribir algo espiritual, en el arte, en ayudar a las personas, en trabajar en fundaciones, y no siempre es remunerado ni hace falta. De hecho, hay personas que son muy felices combinando un trabajo que hacen con el mayor cariño posible, pero que es para pagar sus facturas, y otra tarea que lo que hace es completarles espiritualmente, ¿no? Y tenemos muchos casos a lo largo de la historia de la combinación feliz de ambas cosas, ¿no? Uno muy típico es Franz Kafka, que por la mañana era abogado de una empresa de seguros y por la tarde escribía sus cuentos y sus novelas. Han habido grandes autores que han sido médicos, que han sido ingenieros, personas... Bueno, yo creo incluso que es casi aconsejable no hacer una única cosa. Si ahora tú descubrieras que te gusta mucho el yoga, pues no te recomendaría que el yoga fuera tu vida mañana, tarde y noche, sino que sería bonito quizás como un extra que tú aportas al mundo, pero también hacer otras cosas, ¿no? Por lo tanto, el Ikigai, a ver, si llega un momento en el que ocupa tanto espacio que toda tu vida gira en torno a eso, puede ser que se convierta en tu profesión, pero en muchos casos lo que es más bien una ilusión, es un motor que te lleva hacia adelante y que te compensa por los días malos. Y eso lo pudiste ver de tal forma particularmente en este pueblito de Japón, el cual Sí, describes en el libro. aunque la gente de ese pueblito no son representativos de lo que somos nosotros en una cultura urbana, porque es un pueblo agrícola. Entonces, el tipo de vida que hay allí no tiene nada que ver con las posibilidades que tenemos nosotros, donde hay mucha más elección y hay mucha más confusión. Allí lo que hay son casas dispersas, campos de fruta, de árboles frutales. Entonces, el Ikigai de ellos tenía más que ver con lo que era su universo, que es el huerto,
saludar a los vecinos, hacer cosas con ellos. Entonces, pero nos dimos cuenta que para todos ellos había una fuerte motivación para vivir, en el sentido que se levantaban con mucha ilusión de trabajar con el huerto, de reunirse con sus vecinos, de compartir una comida, de hacer cosas juntos, ¿no? De la vida comunitaria, de la vida de clan, casi. Y eso llevado a la ciudad, que llevamos vidas más solitarias, quizás nuestros ikigais tienen más que ver con objetivos personales a veces, que puede ser algo intelectual, algo artístico, de carrera, algo altruista. Entonces, nosotros tenemos que hacernos muchas más preguntas que ellos, porque la gente que vive en ese pueblo viven como vivían sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, y encuentran mucho placer y mucho sentido en todo eso. Y con esa experiencia, Francés, ¿qué preguntas te empezaste a hacer a ti mismo? Bueno, las preguntas que nos hacíamos realmente al regresar era si realmente estábamos viviendo la existencia que queríamos vivir, que eso es algo que sucede siempre en momentos de crisis. Por ejemplo, cuando las personas se divorcian o se arruinan, siempre viene esta pregunta, ¿no? O sea, ya que lo has perdido todo o que estás en un momento en el que el mundo ha dejado de ser seguro y que ya no tiene certezas, pues te puedes permitir la pregunta de qué realidad imagino yo para mí, ¿no? Si no tuviera la experiencia que tengo, si no hubiera vivido todo lo que he vivido y si no viniera de donde vengo y tuviera que empezar de cero, ¿qué sería y cómo trabajaría y cómo viviría? Entonces, al volver de allí de un estilo de vida tan distinto y tan simple y tan esencial, tan ligado a la tierra y a los ciclos de la luz y el sol, la pregunta que nos planteábamos era si realmente la vida que llevábamos era la que deseábamos o nos habíamos dejado llevar demasiado por obligaciones, por ganar dinero, para pagar facturas, para cumplir con las expectativas de los demás, ¿no? Entonces fue como una llamada a lo esencial, ¿no? Es decir, bueno, ¿de cuántas cosas podríamos prescindir para liberar tiempo y poder dedicar a lo que realmente nos gusta? Me encanta porque está muy relacionado con lo que es este proyecto de minimalismo y simplemente les vivo explicándole a los que nos escuchan y con los que puedo hablar que para mí el minimalismo no es la ausencia de cosas per se, sino justamente poder conectarnos con lo esencial. Es decir, una vez reconocemos cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos hace feliz, es mucho más fácil ir eliminando el ruido que tenemos alrededor. Y siento que el Ikigai es esa manera de conectarnos y empezar a vivir la vida, y voy a decir este ejemplo, cuando hablabas sobre las características de vida en esa población, a diferencia de las ciudades, que no exista ese estereotipo del odio al lunes, Exacto. de esa molesta del despertador. Sí, esto me lo explicó muy bien el primer editor para el que yo trabajé en una época en que yo era editor de psicología y autoayuda. Mi jefe, que era un hombre muy apasionado de su trabajo, iba de lunes a domingo a la oficina. O sea, el domingo que no había nadie en todo el edificio, pero era un edificio bastante grande donde había muchos departamentos, solo había el guardia de seguridad y entonces entraba él y seguía haciendo lo mismo que hacía el lunes, que hacía el martes, que hacía el miércoles. Y yo decía, ¿pero por qué vas en domingo a trabajar? Dice, porque, dice Francés, dice, cuando haces algo con pasión, plantéate que cada día es domingo. No te plantees, esto es un lunes y ahora termina el dolor y empieza el placer y me voy a ir de tiendas a comprar ropa para compensar que lo pasé mal durante la semana resolviendo no sé qué. Dice, no, dice, la filosofía en cualquier cosa que hagas es que cada día sea domingo. Y si no es domingo cada día, es que hay algo o que no lo estás haciendo bien o que no estás en el lugar correcto. Tal cual. Y una vez tú regresaste y te empezaste a hacer este planteamiento, o sea, si estás viviendo la existencia que quieres vivir y empezaste a detectar cosas en ti, más allá solamente de retratar las cosas que estabas observando, aplicaste algunos cambios. ¿Cuál fue el resultado ante las preguntas nuevas que te estabas haciendo? Sí, a ver, hay que pensar que yo ya venía de muchas experiencias espirituales distintas. Había hecho 3 retiros en un centro budista que hay en el sur de España que se llama Oselin, que parece un pequeño Tíbet aquello.
y que llevaba mucho tiempo entre maestros y lecturas y terapeutas. Concretamente, nuestra visita a Okinawa lo que nos llevó es a obsesionarnos con el tema del propósito vital y nuestra pregunta era, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente a que encuentre su propósito? Entonces, lo primero que se nos ocurrió, lógicamente, fue escribir el libro, pero a partir de aquí empezamos a tener muchísimas consultas, mucha gente nos contactaba, entonces empezamos a dar también algunas conferencias, algunos cursos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta en la sociedad actual de lo importante que es para todo el mundo encontrar una razón de ser, una razón para vivir. Entonces, el cambio principal fue que situó el Ikigai en el centro de nuestra vida y de nuestra profesión, que hasta entonces igual yo me dedicaba más a escribir novelas y Héctor estaba muy centrado en su vida como ingeniero, que aún la sigue, en Japón. Y entonces, a partir de ese punto, pusimos una parte importante de nuestro tiempo al servicio de este proyecto. Pero a nivel personal, los cambios que hicimos, bueno, pues estarían en este minimalismo del que tú me hablabas. Al final, el tiempo es limitado. Entonces, para hacer cosas nuevas, has de dejar de hacer otras. O sea, si por ejemplo tú descubres que tu pasión es pintar y quieres realmente sumergirte en eso, pues habrá cosas que tendrás que dejar de hacer. Entonces quizás ya no te pasarás el fin de semana viendo series por Netflix, sino que vas a renunciar a una cosa y vas a ganar otra. Entonces quizás lo que nos llevamos de ese viaje fue ser más rigurosos con el tiempo, más exigentes en el sentido de decir, bueno, esta hora que tengo ahora libre, realmente a qué la quiero dedicar, ¿no? ¿Quiero estar haciendo scrolling en el móvil mirando cosas que en realidad no me interesan? ¿O quiero centrarme y fluir con algo que pueda alimentar mi pasión? Tal cual, me encanta y recapitulando un poco, algo que me llama la atención y se los recomiendo a todos, que se aplica mucho en coaching, que es el tema de estar atento. Escuchando tu historia, veo como todo podría ser una linda casualidad. Es decir, tú estabas enfocado en recopilar material para tu libro Wabi Sabi, que para los que no conocen el término es la belleza de lo simple, que también es algo que muy, muy digno de que en un episodio acá lo hablemos. Y de repente te encontraste con este pueblo de gente muy longeva, de una vida muy distinta y con esta conexión a tener una razón por la cual levantarse, lo cual te hizo encontrar cosas en ti y Sí. dedicarte a eso. Es decir, que un Ikigai, digámoslo así, puede estar a la vuelta de la esquina, hay que estar como atento a los llamados, por decirlo así, o a esas cosas que de repente nos generan pasión. O yo diría incluso que es una búsqueda que nunca termina, en el sentido que el Ikigai nunca está completo. O sea, en lo que tú haces, por ejemplo, con el coaching, nunca estarás satisfecho del todo. Siempre querrás conseguir cosas nuevas, ampliar conocimientos, llegar a más gente. Entonces, con el Ikigai sucede lo mismo. Aunque hayas encontrado cuál es tu camino, es un camino de búsqueda constante. Incluso Víctor Frankl decía que si no sabes cuál es tu propósito en la vida, tienes ya entonces un propósito, que es descubrirlo, ¿no? Entonces, siempre tendremos que tener el buscador encendido, porque los propósitos van cambiando. Aquello que ahora te excita de aquí a un tiempo y resulta aburrido porque ya has agotado un poco todas las posibilidades. Entonces empiezas a orientarte hacia algo nuevo. Cuando eso nuevo ya has cubierto tu conocimiento, la etapa que tenías que cubrir. Entonces, el Ikigai es algo que se actualiza constantemente y sería, yo diría, ir por el mundo con una mirada de explorador, de buscador, de inquietud creativa y de inconformismo. Sí, tal cual. Y para los que nos oyen, yo siempre les pido que en la medida que vayan escuchando el episodio reflexionen un poco. Y es como el momento en que todos se pueden preguntar qué tan conformes están con los distintos aspectos de su vida y aprender a dialogar con nosotros mismos y reconocer que tal vez una situación en particular en la que me encuentro puede ser una relación particular y puede ser de persona, de trabajo, de familia o algo, de repente me siento insatisfecho y necesito empezar a buscar, y está bueno saber que no es malo empezar a buscar cosas que me despierten la alegría, cosas que me despierten el ánimo, la pasión, que muchas veces se ve tan perdida. Uh-huh. Para el que no la ha encontrado, el que dice, bueno, mi misión va a ser empezar a buscar una misión,
¿Cuáles serían esos primeros pasos? ¿Hacia dónde debería encaminar esta búsqueda que puede ser tan simple como tan compleja? Bueno, la búsqueda en sí ya te tiene que gustar, te lo tienes que pasar bien haciéndolo. Entonces, el primer paso sería analizar qué es lo que te hace fluir más que ninguna otra cosa, ¿no? Esta teoría del flow, del flujo, que es aquello que cuando tú lo haces, estás tan absorbido por la actividad que se te olvida el tiempo, se te olvida el espacio y te fundes totalmente con aquello. Eso es una buena pista ya de lo que puede ser tu Ikigai. Porque todos tenemos algo que nos gusta hasta tal punto de que desaparecemos en esa acción. Entonces, eso puede ser una pista para el Ikigai. Otra sería examinar cuál es tu elemento, cuáles son tus talentos, ¿no? El feedback que te da la gente. O sea, a veces somos muy modestos en el sentido que no nos damos cuenta de talentos y virtudes que tenemos, pero los otros sí que son conscientes de ellos, ¿no? Entonces, si escuchamos lo que los demás nos reportan, ¿no? El feedback de los demás, quizás descubramos pues, que se nos da bien resolver problemas, que se nos da bien escuchar, y eso sería una pista ya hacia tu Ikigai, que se nos da, que somos pacientes para hacer ciertas labores y otras no. Y luego Jodorowsky decía que a través de lo que no te gusta puedes llegar a lo que te gusta. Entonces, haciendo una lista de todas aquellas situaciones y lugares donde tú no te sentías cómodo, eso también es una pista importante de cuál no es tu territorio y te acerca a lo que es, ¿no? Y por último, en el segundo libro que escribimos, que es el método Ikigai, que es ejercicios, decíamos que Randy Pausch, que es este autor de la última lección, dice que en la infancia hay muchas claves de quién eres tú realmente, ¿no? Porque todo eso se pierde en el camino, pero que todos los niños, decimos nosotros, están muy ligados a su Ikigai. El niño pequeño, la niña, se expresa tal como es, manifiesta sus gustos, sigue sus impulsos y por lo tanto eso luego se va perdiendo con la educación, el adiestramiento, los compromisos. Entonces, recordar quién eras tú cuando eras niño, cuáles eran tus deseos, qué querías ser, qué querías hacer, puede ser otra forma de reconectar. Me encanta. Perdón. Me encanta, Francés, lo que estás diciendo porque la reconexión con el niño interior es como básica en cualquier momento o en cualquier proceso de descubrimiento personal. Sí. Recapitulando, hablaste de analizar qué es lo que nos hace fluir, qué es lo que nos gusta, en eso en que nos metemos y las horas pasan volando, analizar cuáles son nuestros talentos, que también está muy, muy bueno lo que tú dijiste, y es buscar el apoyo de aquellas personas que nos conocen. Porque, y es verdad lo que tú decías, a veces tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos, sea por sobredimensionarla o por lo contrario, por subvalorarla. Y está muy bueno preguntarle a otros. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos que hicimos algo así llamado amigos con propósitos, pero en realidad lo que hicimos fue acercarnos a nuestros amigos más cercanos y durante el año nos monitoreamos los objetivos del año. Y eso estuvo muy bueno porque sabes que es típico, a final de año la gente le da por decir, bueno, este año bajo tantos kilos, leo tantos libros, hago tal cosa. Pero eso algunos lo escriben, otros no, otros lo piensan y por ahí para esta fecha, marzo, ya se va olvidando. Sí. Y nosotros, con los mismos amigos que salimos de joda, a tomar una cerveza, a pasar un cumpleaños, cada 3 meses nos reunimos específicamente para ver cuánto avanzó cada uno. Y uno de los primeros ejercicios cuando iniciamos esto fue interpelarnos en cuáles eran las virtudes que veíamos en el otro. Y te lo digo que lo hicimos de forma casi inconsciente y ahora que lo dices está genial porque empiezas a tener una valoración de alguien que te conoce, que te aprecia y que te está diciendo algo desde la honestidad y la sinceridad. Sí, y que hay mucha gente que no es consciente de su virtud, o sea, que viven tan ligados a lo que es las urgencias, las actividades que hacen en el día a día, que quizás tienen un gran don y lo ven los demás y esa misma persona no lo ve. Entonces, y tampoco nos atrevemos a preguntar a los demás cómo nos ven. No suele ser una herramienta que utilicemos. Por lo tanto, ahí es donde se pueden descubrir vocaciones y ikigais, en el sentido, sobre todo si son personas que te conocen bien y te quieren bien, decir, oye, ¿cuáles dirías que son
las 3 cosas que yo hago mejor, ¿no? Y si quieres luego también que digan las que menos, ¿no? Entonces, ahí te puedes encontrar descubriendo, yo qué sé, que eres un buen contador de historias, ¿no? Que cuentas las cosas de manera graciosa y que implicas a los demás, o como hemos dicho antes, que eres un buen escuchador o que sabes sintetizar problemas bastante complejos y reducirlos a una frase muy simple, ¿no? Entonces, el feedback de los demás es muy útil en cualquier caso, ¿no? Porque, por ejemplo, Héctor, en un ejercicio proponía que cuando tú presentes cualquier trabajo, imagínate que haces una exposición de fotografía, que practiques también el feedback negativo, ¿no? Que tú invites a un amigo a esta exposición o que tú le enseñes tu book o lo que sea y le digas, ¿cuáles te gustan más? Pues estas 3. ¿Y cuáles te gustan menos y por qué? ¿Y qué les faltan a estas que tienen las primeras? Entonces, este tipo de pensamiento crítico que es muy típico de la gente tipo Steve Jobs, Richard Branson, ¿no? La gente muy promotora, pues es lo que te ayuda a ir ajustando cosas, porque hay gente que puede vivir o desconociendo sus talentos totalmente o engañada en que cree ser una cosa que no es. Entonces, los demás son un buen espejo para eso, sobre todo si nos rodeamos de personas que quieren lo mejor para nosotros. Claro, inclusive esta parte de la conversación me conecta con lo que hablábamos al principio, de decir que hoy en día nuestro ritmo de vida nos lleva a ser seres muy solitarios en la ciudad. Y es verdad, porque eso de tener miles de personas en las redes sociales, pero no conectar con ninguna, creo yo que es parte de uno de los problemas que vive la sociedad actual. Sí, Pero más que satanizar eso, es darse cuenta que sí, tenemos gente cercana que nos quiere, que nos puede dar un feedback que va a ser muy, muy nutritivo para pasar a ese siguiente punto que dijiste, que es conectarnos con nuestra infancia, con nuestro niño, con lo que nos saca la sonrisa. exacto. Estas personas cercanas a veces son las que más olvidamos. Y lo que tú has dicho de tener 1000 amigos en Facebook, aquí o allá, no sé si era Janis Joplin que decía que cada noche hago el amor con 100.000 personas, pero vuelvo solo a casa, ¿no? Después de los conciertos. Entonces, la aparente comunidad que se forma en las redes, hay gente que se siente triste porque a uno le ponen 100 likes y a su foto le ponen 3. Y yo les digo, es que estos 100 likes muchos lo ponen como de manera automática y ni siquiera leen lo que pone allí. Y de hecho está demostrado que en las redes una fotografía con colores y grande de tú haciendo una cara extraña o levantando un gato va a tener siempre 10 veces más likes que no un texto muy bonito que tú puedes escribir. Por lo tanto, no es real nada de todo esto, es aparente. Entonces, estas personas cercanas que nos pueden aportar mucho, a veces las damos por supuestas, ¿no? Yo, por ejemplo, las personas que tienen padres, que yo hace tiempo que no tengo ni padre ni madre, digo, aprovéchate de ellos, no van a estar siempre aquí. Tened conversaciones, pregúntale cómo era su padre, cómo era su abuelo, cómo era de pequeña, porque luego no lo vas a poder preguntar. Y lo mismo con tus amigos, ¿no? Nuestros amigos están ahí hasta que dejen de estar o se muden a otro lugar o les cambie la vida y tengan familias y ya no haya tiempo de todo esto. Por lo tanto, a mí me gusta mucho una expresión japonesa que utilizamos con Héctor para un proyecto que hicimos después de Ikigai que se llama Ichigo Ichie, que significa una vez una oportunidad y que se suele traducir como lo que estamos a punto de vivir no se repetirá nunca más. Con lo cual, si nos damos cuenta del carácter único de cada momento, de cada encuentro, pues entonces podemos tener esa escucha y ese aprendizaje, ¿no? Del que hablamos. Sí, total. Otra cosa que te quiero preguntar, porque me parece que es un episodio muy, muy bueno que conecta como con las raíces, con algo muy, muy interno. Y quiero preguntarte un poco sobre lo externo también. ¿A qué me refiero? Al principio decíamos que, como desmontar el mito, que necesariamente el Ikigai tiene que ser algo remunerado. O sea, podría serlo, pero no necesariamente. Sería Este, como decir que solo puedes escribir un libro si te pagan $5.000 por él. O sea, fíjate, sería como que todo tenga que tener una retribución económica en la vida, ¿no? Pero no es así.
Perdón, que te he interrumpido. No, no, pero perfecto, y está bueno que hagamos énfasis en eso porque no es decir ni lo uno ni lo otro. Si el libro de repente te van a pagar $5.000 por escribirlo, está genial, pero el arte, digamos, de hacerlo con gracia y con gusto está en escribir y no en recibir los $5.000. O sea, en este Sí, caso, es que el otro es que la riqueza cuando está relacionada con Ikigai es una consecuencia, no un fin. Y es más, nadie puede saber cuando estás haciendo una cosa qué efecto, qué impacto tendrá eso en el mundo. O sea, tú decides emprender un proyecto que puede ser un programa de entrevistas, puede ser escribir, montar un curso, hacer cualquier cosa. Entonces, mientras tú lo estás haciendo, tú no sabes si eso va a ser para 10 personas, para 1.000, para 100.000. Eso es como lo que dicen, ¿no? Tú lo entregas al universo y el universo te dirá, pues, cuál era tu público. Pero en ese momento no lo sabes ni es bueno saberlo, porque si tú te obsesionas en tener el reconocimiento del público, ya no estás siendo auténtico, ya estás haciendo algo para gustar. Y gente que hace cosas para gustar ya van llenas las redes. Eso no tiene sustancia, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que hagas, te tienes que gustar a ti mismo, has de estar contento con eso que haces. Y luego, si lo que tú has creado o tu proyecto es necesario, aporta valor al mundo, tendrás tu reconocimiento. A mí me gusta mucho una película que se llama Boyhood, que fue un experimento más que una película, porque rodaron durante 10 o 12 años con los mismos actores y el niño protagonista empieza con 6 y al final de la película lo ves con 18, ves la vida pasar dentro de tus ojos. Y cuando el chico tiene 18 años, tiene su primer desengaño amoroso fuerte. Su novia le deja por un chico más mayor de otra clase y entonces él se va a hablar con su padre, que es Ethan Hawke en la película, y le dice que está muy triste, que está desesperado, que mira lo que me ha pasado, que esta chica ya no me quiere. Y él le da un consejo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Él le dice, tú procura hacer algo de valor y habrá cola en la puerta de tu casa. Y yo creo que eso es la clave de todo lo que estamos hablando, ¿no? Tú te tienes que sentir orgulloso de eso que estás haciendo, ¿no? Y de hacer lo mejor posible. De hecho, los japoneses tienen una expresión que es gámbate, que es esfuérzate lo máximo posible, e incluso se considera que si tú acudes a un combate de artes marciales y te derrotan y te tumban al suelo, pero tú has dado lo mejor de ti, has ganado. De hecho, el cómic, uno de los mangas más famosos, termina con un boxeador muerto en su rincón en el ring y se considera un éxito porque tú has dado lo máximo de ti mismo. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que el reconocimiento que necesitas es el tuyo, no es el del mundo. Y luego, si aquello que tú tienes va a iluminar a mucha gente, ya lo sabrás, pero lo sabrás a posteriori, ¿no? Es como aquello que decía Jobs de unir los puntos. Y dices, bueno, ahora me doy cuenta que esto lo hice porque iba a ser importante para toda esta comunidad. Pero invertir los tiempos, eso lo único que te hará es tener ansiedad, estrés y bloquearte. El famoso bloqueo creativo del escritor, por ejemplo, suele venir porque tienes miedo a no triunfar, a que no sea comercial, a que no gustará, a que no se entenderá y al final no haces nada. sí, eso me recuerda, yo en este momento estoy haciendo un taller de escritura creativa que estoy disfrutando muchísimo y me encantó que lo primero que me dijo el profesor después de que hice mi primera entrega fue, le pedí un feedback aparte del que ya había dado en la clase y me dijo, Camilo, primero está muy bueno, segundo, por favor para las siguientes clases quiero que te deje de importar un comino lo que yo piense. Mira, sobre esto, tú que estás en un curso de escritura creativa, tengo un muy buen amigo que se llama Gabriel García de Oro, que es un gran publicista en España y profesor de storytelling. Y él, el primer consejo que da a los escritores es sed malos. Dice, ¿sed malos? Dice, sí, dice, sed malos. Dice, porque la gente se bloquea porque es perfeccionista, porque quiere que ya la primera página salga bien y el primer capítulo funcione. No, dice, eso no te llevará a ningún sitio. Atrévete a escribir una mierda, pero termínala, ¿no? Y cuando hayas terminado y te des el permiso y el goce de ser malo, ya cogerás la lija y ya pulirás.
Claro, totalmente. O sea, la idea es quitarnos ese miedo a equivocarnos, sino empezar a probar y a probar aquello que nos gusta. La idea sería atrevernos a experimentar, a entrar en el juego científico, de hecho, de la prueba y error, ¿no? De decir, bueno, he hecho esto, no ha funcionado, pruebo esta otra cosa, ¿no? Entonces, es después de muchísimas equivocaciones y fracasos que realmente se va depurando la propia herramienta. Genial, genial. Me encanta más cómo vemos durante esta conversación que el camino siempre es hacia adentro. Primero, Sí, y ¿no? recapitulando un poco, o sea, lo que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer con ganas, con energía, son las cosas que van a ser para nosotros. Después lo demás son consecuencias muy positivas que se van dando. Exacto, el trabajo es interior. Y entonces, aquello que trabajas interiormente se traduce en resultados exteriores. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona que está enfadada consigo misma y no lo resuelve, que tiene complejos, que tiene traumas, que tiene culpabilidades, normalmente es una persona muy en batalla con todo el mundo. Si tú examinas la vida interior de estos que siempre se están peleando y que siempre están abriendo frentes, en realidad tienen mucho a resolver en el interior y, como decía Hermes Trismegisto, como es adentro es afuera. Entonces, si tú estás en guerra contigo mismo y no la puedes resolver, pues la vas a llevar afuera y estarás peleado con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con todo el mundo. Entonces, en el momento en que tú pones orden, momento en el que tú haces las paces contigo mismo, te empieza a resultar mucho más fácil relacionarte con los demás, llevar adelante proyectos y te parece que la gente que se acerca a tu vida es más amable, pero en realidad quien es más amable eres tú contigo mismo y estás atrayendo gente del mismo signo. Me encanta, me encanta, me encanta. Francés, de verdad que esta conversación me parece fascinante. A mí en particular me ayuda muchísimo y parte creo que de este proyecto llamado Coach Minimalista es eso. Me gusta mucho lo que yo hago para entenderme más, para conocerme más, para reflexionar y que además de eso otras personas lo puedan escuchar y sumarle valor, para mí es simplemente una hermosa consecuencia y ojalá todo el mundo pudiera encontrar eso, hacer algo para sí mismo que después tome su propio camino, pero siempre estando conectando con lo que nosotros somos, y inclusive Exacto. con lo que nosotros queremos ser, no dejar eso a un lado, no dejar ese niño y esos deseos que tenía. Exacto, esto lo explica muy el libro que triunfó el año pasado en Estados Unidos, que es el de Hábitos Atómicos de James Clear. Él lo dice, que cualquier cosa que quieras conseguir, no te preguntes el cómo ni el qué, pregúntate el quién. Dice, si tú sabes quién quieres ser, el cómo vendrá solo. Entonces tú cada mañana cuando te levantes, te has de decir, yo soy esto y mi misión en la vida es esta, ¿no? Entonces, si tú trabajas el quién eres, quién quieres ser, cómo quieres ser recordado, entonces es mucho más fácil activar un plan y mantenerte fiel a estos propósitos que me decías que los amigos a veces abandonan por el camino, ¿no? Tener claro quién quieres ser Claro, y quién quieres ser en esta vida y cómo vas a ser recordado. sí, nuestra sociedad hace que nos fijemos mucho en qué quiero tener, pero cuando invertimos eso, decir, bueno, vamos a pensar primero quién quiero ser, es mucho más fácil después establecer bajo esa brújula qué cosas debo hacer, que sería Sí, el cómo, y después el tener va a ser una consecuencia fabulosa y maravillosa exacto, de lo anterior. exactamente así. ¿Qué cosas, Francés, antes de despedirnos, quieres que los que nos escuchan se lleven después de descubrir que existe esto que se llama Ikigai, después de entender que se ha visto que algunas personas, yo no sé si necesariamente le hacen tener una vida más larga, pero seguramente sí una vida más feliz? Sí, ¿Qué cosas le podrías decir a ellos para que se queden con y se lo lleven y reflexionen sobre eso? pues decirles que una vida que merezca la pena ser vivida, como dice el término Ikigai, es aquella que tiene un sentido para ti, en el sentido de si tú te murieses mañana, que te sientas satisfecho de aquello que realmente hacías, ¿no? La gente que trabaja con moribundos, hay un libro muy famoso de una enfermera australiana, hablan de los ojalás, ¿no? Cuando la gente está a punto de morir, ¿no? Y que dicen, ojalá hubiera dedicado más tiempo a los amigos, ojalá me hubiera atrevido a ser más feliz, ojalá no hubiera trabajado tanto, ¿no? Entonces, yo diría que para llevar adelante un propósito es dejar de lado los ojalás, pensar que este puede ser tu último día y realmente es que lo puede ser.
nunca sabes lo que va a suceder, ¿no? Y decir, bueno, si este fuera mi último día en la Tierra, ¿a qué lo dedicaría? Y ahí es posible que tu propósito tenga el lugar que merece. Me encanta y haciendo ese ejercicio le voy a sumar uno que pone muy bien en perspectiva. Una vez una psicóloga me lo hizo y ella estableció un lapso más largo y dijo, a partir de hoy te quedan 10 años de vida. Fíjate que no es eso tan dramático como que mañana Un poco mueres, más de tiempo. tú, Sí, tienes un poco más de tiempo, pero ya sabes cuándo te vas a morir. O sea, en 10 años te mueres. sí, Pregúntate si estás haciendo las cosas que deseas y estás viviendo como deseas, a sabiendas que dentro de un año serán 9, después serán 8, es decir, que tu tiempo está contado. ujú, Porque ella decía, más allá de que si mueres en 10 podrías morir mañana, es quitarnos esa ilusión de que somos eternos y que las cosas que queremos hacer, dejarlas a posteriori. Como que, bueno, no exacto. importa, en algún momento lo haré. Sí, que sería procrastinar, ¿no? Dejar lo importante siempre aplazado porque estamos haciendo lo urgente. Y como decía Stephen Covey, la gente de éxito encuentra un equilibrio siempre entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es importante para otros, pero no para ti. Y lo importante es importante para ti. Entonces, eso ha de ser como mínimo la mitad de tu vida. Y la otra mitad puedes ir corriendo detrás de encargos de los demás, pero has de reservar un tiempo para aquello que igual no tiene deadline, pero que es básico para tu progreso y para tu felicidad. Así es, Francés. Por último, ¿tienes algún nuevo proyecto? ¿Hay algo que vayas a lanzar poco? O sea, yo te felicito, tienes una vida muy prolífica, tanto en los Sí. libros traducidos en decenas de idiomas, inclusive creo que has logrado muy bien poner ese francés explorador y curioso a trabajar para revertirlo en conocimientos para otros, en aprendizajes tuyos que seguramente a otros les puedan servir. ¿Hay algo en particular en lo que estés trabajando, sobre todo en estos últimos años tan particulares que nos tocaron vivir? Bueno, te hablaré de dos cosas así rápidamente. Dentro de lo que es el Ikigai, escribimos este primer libro que todo el mundo conoce, hicimos el de ejercicios, que es el método Ikigai, y ahora en España, al menos el 3 de marzo, va a salir el pequeño Ikigai, que está dirigido a niños y adolescentes, que nos hace ilusión porque es un tipo de edades, de lectores, que se encuentran con muchas preguntas existenciales cuando están en el instituto y piensan, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a trabajar? Pues hemos publicado este pequeño Ikigai que está a punto de salir. Y como propósito personal, de estos que hablábamos individual, que no tiene ninguna relación con el dinero y que a veces son los mejores, pues en mayo voy a publicar una autobiografía espiritual en la cual hablo sobre todo de mis maestros en personas y situaciones, de lo que la vida me ha enseñado a través de los golpes, aciertos y descubrimientos. Y ese libro se publicará en mayo y fue mi propósito personal durante el confinamiento. Cuando empezó el confinamiento estuve 9 meses escribiendo estas memorias, que no sé exactamente para quién servirán. A veces pienso que igual solo podrán resonar en personas jóvenes o que estén en el campo de la creatividad, pero me gusta porque es algo que he hecho de una manera así totalmente ajena a lo que es el público. De hecho, cuando hacíamos el estudio de Ikigai en Okinawa tampoco sabíamos cuál era el público, ¿no? Creo que eso es lo mejor, ¿no? Aquello que haces solo por ti mismo, para darte placer, para descubrirte y que tiene la autenticidad de que no esperas resultado. Y si la vida luego te da un regalo en el sentido de que recibes correos y hay gente que está feliz leyéndote, pues mejor, ¿no? Pero el primero que has de estar feliz eres tú. Tal cual, conectar con el niño. Así es, Exacto. muchas gracias Francés por tu tiempo, A ti, por Camilo. esta conversación. Como yo digo, más que una entrevista, son charlas, conversaciones de valor. A mí me ha servido un montón y a todos los que nos están oyendo y les sirvió, los invito a suscribirse en cualquiera sea las plataformas donde nos estén escuchando, a compartirlo. Seguramente a alguno de sus seres cercanos esto les va a servir. Y gracias por acompañarnos cada semana, cada jueves, en esto que se llama Coach Minimalista. Gracias, Francés. Un placer muy grande. Nos despedimos dejándole a todo el mundo que se pregunten si ya han conectado con su Ikigai. Muy bien.